Eres tú, Señor Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es el día que tú has declarado, Señor Dios. Este es el día, Padre Santo, donde nosotros venimos, Señor, ante tu presencia para glorificarte y exaltarte, para aprender cosas buenas, Señor, de parte tuya, Señor, de parte de tu palabra, que reparte, Señor Dios, en nuestra vida, Señor Dios, cosas mayores, cosas grandes, Señor. Y te glorifico, Señor, y te exalto en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bueno, somos bendecidos. La gracia y la gloria del Señor siempre está. Aleluya. Y pues estamos aquí otra vez más, una vez más, martes, para, para hablar de los asuntos espirituales de parte del Espíritu Santo, de Dios, de su palabra. Y queremos aprender y meternos bien dentro de lo que se trata todo esto, porque no estamos aprendiendo por aprender, sino para aprender y aplicarla, eh, para utilizar las herramientas que Dios nos ha puesto dentro de todo lo que nosotros tenemos. Podemos utilizarla, ministrarla y usarla lo máximo posible. Aleluya. Eh, la semana pasada, pues, estuvimos hablando sobre los dones que Jesucristo utilizó aquí en la tierra pues empezamos a hablar sobre diferentes escenarios. Una de ellas fue en el libro de Juan, capítulo 2:25, Juan 2:25, donde dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que aquí nos da un retrato de cómo Jesús conoce el hombre, conoce las intenciones del corazón del hombre, y ahí también vemos cómo Jesús eh, aquí en la tierra no solamente fue como hombre, sino también el tener el divino todo, o sea que él conoce todo. Y pues ahí también podemos ver la sabiduría, podemos ver el conocimiento, podemos ver todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Entonces, eh, también hoy, pues vamos a ver algo bien interesante sobre lo que es operaciones, ministerios y dones. O sea, cuáles son las tres cosas, pero vamos a hablar un poco más directamente de lo que son operaciones. ¿Ok? Entonces, quiero que vayamos a 1 Corintios 12, verso 4 al 10. Y esta es la escritura más que vamos a estar como que viendo muy a menudo en 1 Corintios 12, verso 4 al 10. ¿Ok? Entonces, eh, dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, ya sabemos que el Espíritu Santo es el que da los dones. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, verso 6, y lo vamos a leer hasta el verso 10 y explicamos un poco. Verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ok, quiero parar un momentito ahí antes de leer el resto. ¿Por qué Pablo está tan enfatizando tanto en que es el mismo espíritu? ¿Quién aquí cree por qué él enfatiza tanto de que es un mismo espíritu? ¿Alguien me puede explicar ahí? Pues porque de pronto ya habían algunas personas que habían confundido
pues el Espíritu de Dios con otras manifestaciones. A lo mejor pues antes, según, a lo mejor él vio que había alguna confusión en alguna iglesia o en alguna persona acerca del Espíritu Santo y otros espíritus. Exactamente, porque fíjase, aún hoy en día eh, podemos ver también cómo podemos confundir vamos a decir, la profecía. Un ejemplo, alguien puede declarar una profecía y alguien puede decirte en un momento, pues yo veo esto y esto en tu vida y todas esas cosas. Pero también uno que es divino, una persona que hasta lee las cartas o algo así por el estilo, puede también hablar de algo específico en la vida de uno. Puede hasta utilizar tus emociones como también puede utilizar un miembro de la familia. Y realmente eh, lo que el diablo, lo que los demonios hacen, o sea, que lo que el diablo usa es lo que es un retrato, una copia de lo que Dios hace. Entonces, pero lo que usan es los demonios. Entonces, y cómo se mueve, manifestaciones, se mueven cosas en un lugar, un ejemplo, un vaso se mueve o vamos a decir, como los videntes de, de, de- que se usan hoy en día, no como parte del Señor, estoy hablando de las cosas del mundo, eh, que pueda venir y puede decir, mira, yo puedo escuchar a tu tatarabuelo decir esto y lo otro, obviamente utilizando un espíritu. Y pueden usar diferentes espíritus, un espíritu de esto, espíritu de otro, un demonio de aquí, un otro demonio de acá, porque utilizan demonios para hablarle específicamente de algo que ya conoció. Entonces, por eso vemos que aquí Pablo enfatiza que lo dada por el Espíritu, por un mismo Espíritu Santo. Y, y es porque él está diciendo aquí no hay diferentes espíritus, es un solo Espíritu Santo que obra, uno solo que hace el milagro, uno solo, porque habían confusiones de diferentes espíritus. Entonces aquí sigue el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo, a otro el hacer milagros, a otro profecías y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que cada una de las diversidades son repartidas por las tres personas, que es la Trinidad, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si vemos muy bien, ¿ok? Vamos a desarrollar esto. Si vemos muy bien, Pablo describe cómo son repartidas y cuáles son los resultados. O sea, vemos que los dones fueron repartidas o son repartidas por el Espíritu Santo. Y hemos aprendido que esos dones son esos regalos inmerecidos. O sea, que son los regalos que recibimos de parte del Espíritu Santo. Y te digo que vamos a desarrollar un poco más dentro de cada una de estas cosas, ¿ok? Otra cosa es ministerios. Entonces, en los ministerios, como lo leímos en el verso 5, eh, ministerios son repartidas ¿por quién? ¿Por quién? ¿Alguien me puede decir rápido, rápido? Los ministerios Los, son repartidos. Ajá. los ministerios son repartidos por los pastores, pues pienso yo, no sé. Bueno, aquí, Pues, ok, leemos el verso 5 otra vez. ok. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, quién es el que reparte los ministerios?
Jesucristo. Ok, Dios. ok. ¿Ok? Jesucristo. Porque está hablando del Señor y está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el que reparte los ministerios. ¿Ok? Y acuérdense también, hermanos, que los ministerios son como esos servicios, ese servicio, esa parte de administrar para la iglesia. Porque Jesucristo vino para establecer la iglesia. Que Jesucristo vino para restablecer la iglesia. ¿Por qué tú crees que Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, que fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo? ¿Ves? Entonces cuando Jesús dijo, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino te lo reveló Dios mismo. O sea, el Padre te lo reveló. Entonces él dijo, así dicho, o sea, yo por cierto te digo que tú eres Pedro, porque en esta roca estableceré mi iglesia. Ok, entonces Jesucristo vino para establecer su iglesia y él mismo reparte los ministerios. Entonces, quiero establecer esa parte porque ya para la próxima semana vamos a meternos en lo que son los ministerios que Jesucristo reparte. Entonces seguimos para entrar en lo que venimos, por lo que hoy vamos a hablar específicamente. Entonces, ¿qué es la próxima? Que son operaciones. ¿Ok? Operaciones. Que son los resultados que Dios mismo hace. ¿Ok? La palabra operación, y escríbenlo para aprender un poco. La palabra operación lo podemos ver en diferentes versiones en la Biblia que se explican a sí por sí mismo. Entonces lo vamos a ver, ¿ok? La primera se establece como actividades, ¿ok? Actividades. Y eso está en la traducción en el lenguaje actual. ¿Ok? En el lenguaje actual. O sea, la palabra operación, que están en diferentes versiones, la primera se llama actividades. ¿Ok? Así dice la traducción en el lenguaje actual. Se puede realizar distintas actividades. O sea, estamos hablando del mismo verso que es el 1 Corintios 12, verso 6, pero en diferentes traducciones. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Ok? Importante que tengan eso claro entre lo que Dios quiere, o lo que esta palabra está hablando de operación. ¿Ok? La segunda traducción es la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, la palabra que resalta aquí es obras. Entonces, la primera es actividades, la segunda es obras. La tercera, 1 Corintios 12, verso 6, se habla en Dios habla hoy. ¿Ok? Dice, y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que hace con su poder, lo hace todo en todos. Entonces, la tercera es manifestaciones. O sea, la primera es actividades, la segunda es obras, la tercera es manifestaciones. Mira cómo se está desarrollando esto de operación, que es lo que Dios está estableciendo en nuestra vida. El cuarto es funciones.
y está en la Nueva Versión Internacional. Y se dice así, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Dentro de estas cuatro cosas, diferentes palabras que se describe lo que Dios hace. Recuerda que lo que el Espíritu hace, lo que Jesús hace y lo que Dios hace son totalmente diferentes, pero ambas, o sea, o las tres funcionan igual. O sea, ¿qué estamos viendo? Que Dios está haciendo la obra en una manera de manifestación para todos. ¿Ok? Actividades es como una forma de hacer, o sea, si podemos describir o definir actividades. Actividad es algo que es una función actual. Una obra también es una función actual. Una manifestación también es una acción actual, que es como que se hace. Y una función también es algo que se hace. Todos tienen un verbo y todos tienen una acción. ¿Ok? Pero en la realidad, lo que hace Dios se llama milagro. Milagros. O sea, un milagro es un evento. O sea, estamos viendo cada cosa que Dios hace como algo sobrenatural. O sea, un evento que parece inexplicable por leyes naturales o científicas. O sea, estamos viendo aquí la operación de Dios o la manifestación de Dios o la función de Dios o las obras de Dios. Eso es lo que Filipenses capítulo 2:13. Filipenses 2:13 dice, por Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vamos a ver unos ejemplos y vamos a entrar en una explicación y vamos todos a participar en esto que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a empezar a ver lo que es la manifestación de Dios en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y acuérdense que Dios se manifestó primeramente, lo vemos desde un principio y lo vemos más desarrollada en el libro de Éxodo cuando Dios operó a través de Moisés. Dios operó a través de Moisés en diferentes funciones. Dios operó a través de Moisés y a través de Aarón cuando se habla de las plagas, cuando el mismo Moisés cruzó con el pueblo el otro lado del mar, o sea que se abrió el mar en medio y caminaron. Eso fue una manifestación sobrenatural, algo que es inexplicable, o sea, algo que uno dice, yo no podía hacerlo, nadie humana puede hacerlo, ni la ciencia lo puede explicar, ¿ves? Entonces vemos esas cosas, pero queremos ir a Isaías 40, 28, ¿ok? Isaías 40, 28 al 31, ¿ok? Isaías 40, 28 al 31. Y entonces dice aquí, ¿qué dice aquí? Dice, y empieza con esta, como si fuera una pregunta, pero a la misma vez como una pregunta directa hacia ti, pero para que tú reflexiones, para que como que diga, ajá, ok, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. O sea, aquí está estableciendo quién es Dios, o sea, Dios es Jehová. Entonces dice, el cual creó los confines de la tierra. Entonces aquí está hablando del creador, ¿verdad?
Está hablando de que el Dios creó los cielos y la tierra, Dios es el único. Porque también eh, eh, establece que Dios es el único, no hay otro espíritu, no hay otra cosa sino Dios. Ok, eso está establecido aquí. Y entonces dice, no desfallece ni se fatiga, o sea que Dios es tan poderoso que Dios no se compara como el ser humano. Estamos hablando de que si tú mismo te cansas, pues tú no eres un Dios. El único Dios que no desfallece, que no se va a desaparecer. Él va a seguir. Y dice, no se fatiga con cansancio, porque Dios nunca se va a cansar. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, tú puedes tratar de conocer toda la Biblia, todas las cosas, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero nunca va a alcanzar ese conocimiento que Dios tiene. Verso 29 dice, el dar esfuerzo alcanzado. Entonces, aquí de pronto cuando es como un cambio de pensar, en el momento que está estableciendo quién es Dios, ahora está estableciendo algo que Él hace en nosotros. Entonces, aquí es, cuando estamos hablando de operaciones, manifestaciones, todo lo hace Dios. Dios lo manifiesta en nuestra vida. Pero ¿cómo lo hace? En el Viejo Testamento está estableciendo de que la manifestación, la operación de Dios que hace en nosotros son estas cosas. Son las fuerzas que Dios da al ser humano. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, las fuerzas naturales, normal, la tenemos, pero cuando se trata de un esfuerzo más allá, es una operación, una manifestación que Dios da al ser humano. Podemos dar un ejemplo de una madre o un padre que de pronto ve un niño en un carro que, que necesita salir de allí y no hay nadie más alrededor que ayudar. Y de pronto el carro se está metiendo dentro del agua. Y en ese momento hay una fuerza sobrenatural que no solamente está en la madre o un padre, sino que Dios mismo le da esa fuerza sobrenatural que hace que abre la puerta o que aguanta algo sobrenatural. Eso lo hemos visto. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo como que Dios ha dado fuerzas extraordinarias a una persona o multiplica esas fuerzas en una vida como testimonio de una persona que tú has escuchado? ¿Alguien me puede dar un ejemplo en eso? Sansón, de Sansón, mucha fuerza, ok, de mucha fuerza. Y a David también, no es que mataba osos y leones, David. ok, A Moisés. ajá. ¿Y qué Moisés fue- hizo Moisés qué hizo Moisés en cuanto a sobrenatural? O sea, ¿qué hizo, qué Dios le dio a Moisés como algo que él mismo, como Moisés, como ser humano, que uno dice, wow, eso tiene que ser Dios? pues todas las cosas que hizo, como cuando no me acuerdo si estaba en la guerra, no me acuerdo con quiénes, pero pues bueno, le levantaron los brazos, ¿no? Para que fue él, Ok, ¿no? Cuando le levantó los brazos, aunque ellos se le levantaron, pero yo creo que fue el Señor que lo mantuvo así a él para que terminara la guerra y ganaron, ¿no? ok, Para mí, digo, perfecto. fue algo tremendo eso. Ok.
Yo diría que también Esther, cuando fue a presentarse delante del rey, la gracia que el Señor le dio también, o sea, algo sobrenatural, porque cualquier otra persona pues se hubiera mandado a matar, ¿no? Pero el Señor Cuando ella mostró fue suficiente gracia ahí. directo al, al trono, o sea, ¿cómo se llama? Ujú, Ante el rey. ujú. Ok, sí. Yo diría que a Jesús, porque si él no hubiera tenido la fuerza, pues si Dios no le da esa fuerza a él no hubiera podido llegar a la cruz, porque él era Dios, pero también era humano. O sea, con todo lo que le hicieron a Jesús y se lo hacen ahora a una persona, no llega ni a la cruz. O sea, con un solo latigazo la persona se Wow, sí. desangra. Y yo creo Exacto. que fue la fuerza que el Espíritu Santo le dio a Jesús de poder llegar a cumplir lo que Dios quería que él cumpliera. Amén, amén. Entonces, vemos eso en los grandes y pequeños de personas dentro de la Biblia. ¿Cómo podemos ver esas cosas en nuestra propia vida? Cosas que pueden suceder en nuestra propia vida para poder alcanzar algo sobre que uno dice, wow, yo no podía hacer eso en mi vida si no fuera por Dios, si no fuera por la fuerza de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas aquí en la tierra naturalmente, o sea, y esas cosas, pues, como dice, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando hay algo que realmente uno dice, wow, Dios tenía que estar con esa persona, porque no se podía explicar. Entonces son cosas que podemos ver, o sea, podemos hacer un research, podemos ver las noticias, podemos ver cualquier cosa, pero podemos verla eso mismo en nuestra vida. Y esas son cosas que tenemos que también ver. Eh, y aquí continúa diciendo que pues el da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas, ¿verdad? Verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, que está hablando de que sí, ok, esto está en lo natural. Los jóvenes flaquean y caen. O sea, esto es natural. Entonces, pero dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, podemos ver este ejemplo en la vida de Elías, el profeta. O sea, muchos de ustedes pues mencionaron diferentes personajes, pero quiero dar el ejemplo de Elías. Y Primera de Reyes 18:46. Primera de Reyes 18:46. Dice así la palabra, y en esta historia pues sabemos que fue que Elías pues estaba orando porque él mencionó que no iba a llover y le dijo a Acab que pues que subiera y comiera porque iba a haber lluvia. Entonces Elías, la palabra dice que él empezó a orar, ¿verdad? Orar, orar, orar. Y lo podemos ver en Santiago, donde explica que Elías era un hombre como tal, como un corriente como tú y yo, pero dice la palabra que él oró y llovió y oró otra vez y paró de llover, o sea que, o viceversa, ¿verdad? Pero entonces dice aquí, y la mano de Jehová, o sea, 1 Reyes 18:46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Entonces, aquí comienza con el sentido de que en este momento no era Elías solo, estaba la mano del Señor sobre él. Y esto es la manifestación. Cuando se habla de la mano de Jehová, está hablando de una manifestación de Dios, algo sobrenatural, algo que Dios está haciendo en la vida de uno. Y dice la palabra que el cual ciñó sus lomos. ¿Cuáles de ustedes estuvieron el domingo que yo hablé de ceñir los lomos? Que está hablando de una persona que tiene su túnica completa, pero no podía correr, no podía hacer nada sin ciñir sus lomos.
hablando de acción, hablando de actividad, algo de hacer, de ejecutar. Pero entonces dice, entonces corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, cuál es el milagro aquí? ¿Cuál es uno dice, ok, pues ciñó sus lomos, corrió delante de él hasta llegar a Jezreel, ok, corrió. ¿Qué milagro ocurrió aquí? ¿Cuántos me pueden dar o saben de esta parte aquí? ¿Cuántos me pueden decir? Si no te preocupes, yo tengo la respuesta. ¿Qué tú crees? Sí, ok. Acab era un rey y pues la esposa pues siempre estuvo como en contra de Elías, ¿ya? Entonces era como que me voy a ir a meter a la boca del lobo, pero a él no le dio miedo, pues pienso yo, así lo entiendo yo. Él dijo, no importa, o sea, pase lo que pase. Entonces yo digo que esa fuerza que le da Dios a las personas como para hacer esas cosas, como o sea, como que me meto a la boca del lobo, pero es enviado por Dios, ¿sí? Enviado por Dios, porque la mano de Dios estaba sobre Elías y él cogió fuerzas, pero no eran, pues pienso yo, no eran sus fuerzas, eran las fuerzas bueno, del Espíritu Santo, aunque todavía no había venido pues todavía, pero estaba él manifestándose ahí. Yo pienso que fue eso porque el rey acá no era un hombre que amaba a Dios, él estaba en contra, o sea, él adoraba a otros dioses, ¿sí? Es como yo como, no sé, es como una persona ahora que recuerdo una vez en el Ecuador para hacer la historia chiquita, yo visité unas personas, no, en Perú, perdón, en Perú, ellos tenían muchos santos, estaba la casa llena de santos y yo estuve ahí pues hospedada en su casa como 3 o 4 días y, y ella y toda la casa era llena de santos, santos, santos y yo una vez pues hablando con ellos, yo le dije a ellos que por qué no pues botaban ese crucifijo, solamente le dije de uno. De uno nomás, de uno. Le dije, ¿ustedes por qué no botan ese crucifijo? Pues ahí está muerto Cristo, Jesús está muerto, Jesús está vivo, boten ese crucifijo. Y habían vírgenes por todos lados, pero yo solamente le hablé de él. Y él dijo, sí, sí, vamos. ¿Y qué hago? Yo, que vamos a quemarlo al patio. Y él mismo, porque él tenía como una cosa, un fogón como para asar carne, de esos de carbón, y él lo preparó y botó el crucifijo. Cuando él botó el crucifijo, la esposa salió con una virgen. Después los 3 nietos que estaban con ellos salieron con rosarios y botaron todo, 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 todo. O sea, yo tenía temor de hablarles a ellos, pero es la fuerza como que Dios le da. Yo creo que eso pasó con Acab, que Dios le dio esa fuerza para que se enfrentara a Elías, para que se enfrentara a Acab. No sé si estoy bien. Bueno, sí tiene un buen punto de vista en esa parte. Pero ahora bien, lo que exactamente ocurrió aquí, lo que realmente ocurrió aquí, primeramente acá, cuando Elías le dijo, ciñe o sea, tu carro, o sea, métete en tu carro y vaya, o sea, corre, porque la lluvia viene, ¿verdad? Entonces, Elías también tenía que correr, o sea, tenía que hacer algo. Pero la diferencia entre Acab y Elías era que Elías estaba corriendo en lo natural, ¿ves? Y Acab estaba en un carro de caballos. Y entonces, de donde ellos salieron, que era desde el monte Carmelo hasta Jezreel, que es donde explica esta escritura, el verso 46, hasta llegar a Jezreel, conforme a la historia, conforme pues lo que habla de mapa y de todas esas cosas,
está más o menos establecido de que son como 50 kilómetros o 31 millas. O sea, tú correr 50 kilómetros o 30 millas para caminar se hace como 10 horas. O correr se puede ser, o depende de dónde, como 5 horas. Y dice que él corrió. Y dice que él corrió delante de Acab. O sea que él llegó primero. Eso es sobrenatural. Imagina esto ahora mismo actual. Que yo voy y salgo en mi carro y yo manejo como unos 30 millas. 30 millas en un carro. Como media hora, es como decir, un poquito más de media hora, es como decir que si yo voy de mi casa y voy a Downtown Kissimmee, o un poquito más, y llego allá en un carro, y entonces viene una persona que corre a pie y llega primero que yo. Dime tú si eso no es sobrenatural. Sobrenatural. Poderoso eso, ¿verdad? Pero también tiene el motivo de que lo que la pastora Lucrecia estaba hablando, que sí tiene un motivo ideal también, porque Dios también da esa fuerza, porque él tenía que llegar allí para establecer algo de que también dé el ejemplo o el testimonio de lo que dijo acá, que es, que eso está en el próximo capítulo, ¿ves? Entonces eso es poderoso. Otro ejemplo está en Primera de Reyes 19, versos 5 al 8. O sea, después de todo esto, ahora vemos en el verso 5 y adelante, donde dice que, y esto es como un después, porque de lo que estaba hablando, pues lo que estamos hablando de que él fue y escuchó de que Jezabel le dijo, no, yo voy a matar a este hombre, y estaba detrás de él, y entonces él estando allá, Jezreel, entonces él después salió de allí, y él dijo, no, 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 espérate, y entonces se escondió y se quería quitar la vida. O sea que todo lo que él hizo, que era, pues, que mató todos esos 400 hombres de Baales, todos esas personas, imagina que ahora él está en una posición que se le fue o sea, el ánimo que tenía. Y vemos en el verso 5 que dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él se vuelve a dormir, ¿verdad? O sea, después de que él comió, se vuelve a dormir, pero el verso 7 dice que él volvió el ángel de Jehová. Entonces aquí estamos viendo que el Señor, o sea, Dios, el ángel de Dios envió este ángel por la segunda vez, lo tocó y diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Aquí está el detalle en el verso 8, donde vemos la mano del Señor manifestarse en una persona. Se levantó pues y comió y bebió, y dice, y fortalecido con aquella comida. Fortalecido con aquella comida. Y aquí viene el milagro, o aquí viene el poder de Dios en la manifestación, en la obra del Señor, que dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que estaba muy lejos del destino y llegó allí 40 días y 40 noches sin comer y beber, solamente fortalecido con aquella comida que comió, que Dios le dio. O
sea que no fue una comida cualquiera, fue una comida que le dio la fuerza sobrenatural para llegar al destino donde tenía que llegar. Wow. Estamos viendo eso, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es con Jesús. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 32 al 33, nos describe y nos dice cómo las personas vieron cómo Jesús se manifestaba. Y uno de ustedes mencionó también cómo Jesús tenía que tener la fuerza para poder llegar a la cruz, que si cualquier hombre hubiera fallecido antes de llegar a la cruz, por tanto que le dieron a Jesús. Pero aquí dice en el verso 32 de Juan 9, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o uno que nació ciego. Y dice verso 33, siendo hablando de Jesús, no viniera de Dios, nada podría ser. O sea que vieron el poder de Dios en su vida, vieron de que él tenía que venir de Dios. O sea, Dios, por eso es que dice la palabra que él envió su hijo unigénito, ¿verdad? Entonces la manifestación o el poder de Dios fue manifestada en Jesús aquí en la tierra. Entonces, estamos viendo lo que es la operación, o sea, el hecho de que es la operación de Dios. Y últimas dos cosas que quiero, pues vamos a terminar con esto. En Juan 14, verso 10 al 12, ¿ves? Juan 14, 10 al 12. Aquí también, pues los discípulos, específicamente uno de ellos, como que quería saber que Dios, que Jesucristo manifestara o que le mostrara quién es el Padre. Eso fue Felipe, ¿se acuerdan de eso, verdad? Pero el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace ¿qué? Las obras, la manifestación, la operación. Lo que tú ves es la manifestación de Dios, del Padre Celestial. O sea, y le estaba diciendo, si tú ves todo lo que está pasando, lo que yo he hecho, y fíjese, podemos ir un poquito más atrás. Podemos ver también en el mismo Juan el Bautista, que Juan el Bautista no es que él no le creyó a Dios, sino que él envió sus discípulos para preguntarle a Jesús si era el Cristo o él tenía que esperar en otro. Y Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, dice, vaya tu maestro, vaya a Juan el Bautista y dile, ¿qué ves? Los ciegos ven, los paralitos andan. O sea, ¿qué ves? Ves las obras, ve la manifestación de Dios obrando. Cuando tú entiendes que esa es la manifestación de Dios que se está obrando, es porque Dios está detrás de todo esto. ¿Ves? Y eso es lo que le estaba diciendo. En el verso 11 dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, otra vez establece la relación que tiene él con el Padre. Y dice, de otra manera, créeme por las mismas obras. O sea que no solamente cree que yo te estoy diciendo esto, sino cree que Dios es el que está haciendo la obra. Dios es el que está manifestando todo esto. ¿Ok? Entonces, lo que Dios confía en nosotros es las obras que Dios hace a través de nuestra vida. Verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, o sea, Jesús está hablando, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice, yo voy al Padre. O sea que si Jesús sale del retrato, pero se mete con Dios, porque ya él está con Dios y Dios está con él, pero entonces las obras que él hace en nosotros
Él la hace a través del Espíritu Santo. Él las hace a través de todo lo que Él hace, porque vemos que en el Viejo Testamento la mano de Dios está sobre y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, lo que hace nosotros en nuestra vida, las fuerzas que necesitamos sobrenatural en momentos críticos, Dios mismo hace esa obra en nosotros. Cuando vemos las cosas pasar en la iglesia o en lugares como hospitales o lo que sea, cuando vemos personas que salen de allí, cuando uno ora por esa persona, cuando vemos esa manifestación, cuando vemos esas obras que Dios hace en alguien, son poderosas. Y asimismo vemos como el Espíritu Santo obra en nuestra vida. ¡Wow! Eso es poderoso. Es poderoso. Y es importante que tengamos esto claro, porque como es la voluntad de Dios que obra en nuestra vida, como es la obra que Él hace, tenemos que tener bien claro que la voluntad de Dios. Y ahí yo creo que cada uno de ustedes tienen que ver y establecer muy bien claro en tu vida cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque vamos a explicar esto más en detalle la próxima semana sobre la palabra, la escritura, Lucas 12, 45 al 48. Lucas 12, 45 al 48. Y queremos ver eso muy claro y continuar con lo que es los ministerios de Jesús. ¿Ok? Entonces, vimos primero cuál es la operación, porque eso es importante, saber cuál es la operación de Dios, cómo Dios opera. Cómo Dios opera. ¿Estamos claros con eso? ¿Hay una pregunta antes de irnos? ¿No hay? ¿Ok? Todo está bien. Todo lo expliqué muy bien. Qué bueno. Entonces, pues, acuérdense, hermanitos, que estas clases son importantes para el crecimiento espiritual y cada día, cada momento que la estudiamos, crecemos un poco más, eh, podemos entender más y más de lo que, cómo Dios opera. Y eso es importante porque tenemos que tenerlo muy claro, cómo Dios opera en nuestra vida. Y podemos hablar un poquito más de eso antes de continuar lo que es los ministerios de Jesús, porque si nosotros no sabemos cómo Dios opera, no podemos ser usados por Dios, porque entonces confundimos lo que es los demonios, los espíritus del mundo o las obras del mundo o las manifestaciones que hemos visto en el mundo y pensamos son Dios, que es Dios o que no es Dios. Por eso es que hay muchas confusiones. Por eso es que hay personas que no entienden estas cosas. Eh, por eso es que pensar que uno llega y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo ir a una persona del mundo, o sea, yo puedo ir a una bruja y me puede decir lo mismo. O sea, no entienden la diferencia entre una cosa y la otra. Y podemos dar un ejemplo rapidito y podemos terminar aquí. ¿Se acuerdan lo de Saúl? El rey Saúl. ¿Qué hizo Saúl? El rey Saúl, pues después de que no pudo conectarse con Dios, fue a una bruja para pedir dirección a Samuel, para que Samuel resucitara y le dijera. Y creo muy bien, muy claro, que eso no fue Samuel, fue un espíritu inmundo hablándole a Samuel, a Saúl. Y así por el estilo, ¿no? Tratamos muy bien
por hacer muchas cosas y podemos hablar de esto de muchas diversidades, pero tenemos que entender muy claro cómo Dios opera. ¿Ok? Amén, hermanitos. Amén. Amén.